tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores Vanilla Gift Card y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Vamos a darle tempranito, que mañana es el último día de esta semana y hoy es martes 15 de abril del 2025. Todos estamos preocupados, todas y todos estamos preocupados, menos una persona que dirige el país en este momento, porque estamos en tiempo de gobernadora interina. Verónica Ferraioli no tiene problemas porque ella ya está en el gobierno y me imagino que o habrá pedido prórroga o no se le olvidó esta vez radicar la planilla, ni a su contable, etcétera, etcétera. Pero nosotros todos los mortales tenemos que estar aquí pendientes a qué nos dicen los contables en el caso de que no sepamos no tengamos ni idea de cómo radicar una planilla. Para eso están los que saben. Nosotros confiamos y yo creo que el pueblo todo está en esa hoy y aquellos que pudieron hacerlo más temprano también. Gracias por estar por ahí. Y esta mañana vamos a tener un programa quizás un poco diferente porque vamos a ir sobre noticias de actualidad, pero para mí lo más importante, el contexto en el caso que vamos a discutir, la ley de libertad religiosa que firmó la gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González Colón, el pasado domingo de Ramos, según lo celebra la religión cristiana. Vamos a hablar de ese contexto, la comunidad LGBTIQ, y la muerte de Mario Vargas Llosa y el periodismo del mundo y el periodismo puertorriqueño. Porque yo creo que el análisis cruzado se vale, pero ¿de qué manera hoy en este programa? Hay una nota que le voy a dar cierto ritmo de risa, pero que me pareció interesante para discutirlas con ustedes, que tiene que ver con el troleo que le están haciendo periodistas chinos a la directora de prensa de la administración de Donald Trump. Bien interesante por aquello de los aranceles y que todo se haga en Estados Unidos versus en China. Y definitivamente una imagen también que coló la gobernadora de Puerto Rico en un avión, salió de Puerto Rico, no sabemos a dónde, y con quién estaba. Lo que pasó en la juramentación el pasado viernes. Realmente una ceremonia protocolar del Tribunal Supremo para incluir a los dos nuevos miembros del Tribunal Supremo que celebran que ya están todos completos, mayoría del Partido Nuevo Progresista, después que aumentaron el número de la base de ese tribunal y llegaron a 9 en la administración de Luis Fortuño. Las imágenes y eso en el contexto de lo que nos espera con relación a dos nombramientos, Janet Parra y Verónica Ferraioli Ornedo. Yo creo que con eso estamos. Vamos a hablar con ustedes primero, como siempre. Recuerden que pueden donar a través de PayPal,
tarjetas de crédito en las páginas bonitasradio.net y Fundación Periodismo 21, pero aquí en este chat, mientras estemos hablando. Y agradezco muchísimo a Frank Dávila, que hizo su aportación esta mañana, hace un momento, y a la amiga Mili Borrero. Aportación de mi esposo Gillo Ramírez. Gracias por eso, don Gillo. Gracias por estar y por siempre apoyar el proyecto periodístico de Bonita Radio. Florence Ramos llegó por ahí tempranito desde Yauco. Mili Borrero, Iris Minerva Elías, Vivian López, Luis Fernández, Luz Díaz desde Winter Garden, Edwin Rivera, Ilke Hernández, Carolyn Miranda, Eddie Ramírez, Mildred Lozada, Luis Daniel Ortiz, María Busó, gracias por estar por ahí. Chaca Downs, está Ilka, está Norma, José Miguel, Javier González desde Nueva York, Edgar García. Para mí la semana no es diferente, lo sé. En Estados Unidos me decía alguien que voy a entrevistar mañana, no se pueden perder esa entrevista que la voy a publicar el jueves, que en Estados Unidos eso ni va ni viene. Vivian López Pérez, Norberto Cancel, está por ahí Mildred Lozada, Rita Janet, Sin Nombre, Víctor Cruz, déjenme ver quién más está por ahí, porque no quiero dejar a ninguno fuera. Malungo Viera, Malungo, saludos, espero que estés muy bien. ¿Quién más está? Rita Guzmán, llegando por ahí. Bueno, yo quiero darles esta nota que es la menos seria de todas las que vamos a hablar hoy, aunque es seria. Lo que pasa es que es este esfuerzo de alguna gente y sobre todo los que estamos en este trabajo necesitamos de estos momentos, aunque ahora se le llama troleo. Cuando yo me criaba en Country Club le decíamos el vacilón que se convertía en un bellón. Este es el bellón del siglo XXI y son los famosos troleos. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver y ha pasado en Estados Unidos con relación a los aranceles se coloca en un momento crítico, sobre todo con relación a China. Le han hecho un troleo a la secretaria de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Caroline Leavitt. Precisamente porque ella estaba hablando, y es bien enérgica, hablando del boicot que hay que tenerle a los diferentes productos chinos. Y nada más y nada menos que la trolean porque se dieron cuenta que el traje que llevaba lo compró en esa tienda digital que se conoce como Shein. Y es increíble lo que hacen las redes sociales. En este caso son periodistas de Estados Unidos, pero sobre todo así, llamando la atención de lo que los periodistas chinos están haciendo en China. Cuando dicen, pero ven acá, y esta no está diciendo que no hablen de los productos de Estados Unidos, de China, perdón, porque nosotros nos estamos quedando con esa economía, which is true, además de Japón, que es la primera que tiene la deuda pública de Estados Unidos, el segundo es China, y usa un traje de Shein. Yo, de ese troleo y de ese vellón que le han pegado a la secretaria de prensa del presidente Trump, tengo que decir que bien en serio es lo que va a pasar y lo que sigue pasando, y por lo que Donald Trump ha tenido que eximir algunos productos del asunto arancelario. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no se producen teléfonos como el iPhone. No se producen teléfonos, punto. Y yo me imagino que los muchachos de Silicon Valley cogieron el teléfono y dijeron, espérate, todo te lo permito, menos que intervengas con algo que a mí me cuesta $5 y yo lo vendo en Estados Unidos a $1,200. Eso como tantos productos tecnológicos. Sobre todo porque sabemos cómo es que se desarrollan esas economías de consumo en países como China, India, Bangladesh, y podemos seguir por ahí, y Asia se queda con el canto. No hablo de Japón porque Japón tiene otro desarrollo del capital, sobre todo alineado con algunas medidas que son menos esclavistas que las de estos otros que estoy mencionando. Pero si vamos a hablar de las leyes que protegen a trabajadores y a trabajadoras en esos países, yo me atrevería a decir que es un 90%, mucho menos. Ya no hablemos de Estados Unidos, que también tiene menos
protecciones. Vamos a traerlo aquí a Puerto Rico. Por eso es que se van a México, una de esas farmacéuticas que produce medicamentos para la tiroides, se van a México a producir, todo lo contrario. Vienen a Puerto Rico a producirlo porque tienen el expertise desde el Research and Development, la investigación y el desarrollo, pero sobre todo tecnológico y técnicos adiestrados para hacerlo. Pero finalmente, cuando lo van a reproducir, no lo reproducen aquí, porque aquí le tienen que pagar horas extras a la gente. Se van a otros países. Y eso es súper importante en el análisis de este asunto de los aranceles. Y Donald Trump, no solamente los teléfonos, eximió a un montón, porque no se producen en Estados Unidos. Y como hablábamos de los carros, que ya mismo viene por ahí eso, obviamente un poco diferente, porque allí sí hay, por lo menos, fábricas, General Motors, Ford, etc. Ahí hablábamos del problema de las piezas, que todavía sigue siendo un problema. Pero es que esa producción no es tan fácil de decir, mañana me invento un tinglao y allí pongo la producción de iPhone, la producción de vehículos, etc. Así es que hasta la secretaria de prensa de Donald Trump resultó troleada porque el discurso se lo van a tener que tragar. Porque este Estados Unidos no produce eso que tanto consumen en ese país. Y no olvidemos que atravesado a todo eso también está el asunto del narcotráfico y la droga. El problema es que se produce en otros países que no tienen un problema de salud pública, de adicción, incluido el fentanilo, pero Estados Unidos tiene sí ese problema. Así que, gente, esto no es tan sencillo como que vamos a salir de esta gente y vamos a tener un proyecto proteccionista alrededor de nuestra economía y vamos a volver a aquello que hicimos en la Primera y la Segunda Guerra. No es tan fácil. No. En el siglo XXI no va a ser tan fácil. Y me parece que siguen habiendo, aun cuando sea un troleo, los buenos ejemplos de por qué Estados Unidos tiene un serio problema con estas políticas de Trump. Vamos a un tema interesante que yo creo que supone un comentario, quizás de la misma manera que hablamos de la manera en que Juan Dalmau se distanció de Jennifer González cuando hizo un mensaje al país durante los 100 días de la administración de Jennifer González. Decíamos que una de las líneas más interesantes en términos de la imagen de ese mensaje era precisamente la sobriedad, la tranquilidad, el discurso directo a la gente, sin el baile, la botella y la baraja, que ese mismo discurso decía que eran los 100 días de Jennifer González Colón. La institucionalidad que tuvo Juan Dalmau en ese producto de contenido que lo saca para decir que esto es un desastre, en sus términos, en sus palabras. Otro que se está tratando de distanciar de la manera en que la gobernadora ha venido a hacer gobierno es el candidato o virtual candidato del Partido Popular, Pablo José Hernández. Y fíjense qué interesante que ya Pablo José Hernández había tratado de hacer esto en la campaña y de alguna manera hubo, obviamente, populares y miembros del Partido Nuevo Progresista que lo compraron. Aunque no estoy tan segura que lo compran del todo las clases que no tienen intereses en eso de vivir de la chequera del pueblo, como son los contratistas. Esta es una celebración de cumpleaños de Pablo José Hernández que utilizan sobre todo los miembros y los políticos del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular a través de la historia, los últimos 30, 40 años, sus cumpleaños para recaudar dinero. Y nosotros vimos cómo la gobernadora de Puerto Rico, sin ningún problema, sin ningún empacho, utilizó los primeros 100 días para ir a buscar dinero para su reelección del 2028. Una invitación
que era mínimamente una silla, un plato, y digo una silla porque la mesa cuesta mucho más de $1,000. Esa invitación establecía que eran $1,000 el acceso a esa actividad en el Hotel Sheraton. Fíjense lo que hace Pablo José Hernández. Dice, voy a celebrar mi cumpleaños el 28 de mayo a las 7 de la noche. El invitado especial, Hakeem Jeffries, de la Cámara de Representantes, líder de la minoría, obviamente demócrata. ¿Para dónde van? Para el mismo lugar, el Hotel Sheraton, Distrito de Convenciones. ¿Pero cuánto es el donativo? $150. Vamos a pensar que esto es cierto, no tengo por qué pensar que no, como también le adjudiqué total credibilidad, sobre todo por la persona que me lo envió, que el plato, la silla de la actividad del Distrito de Convenciones del pasado jueves de la gobernadora Jennifer González Colón costaba $1,000. Pues si es así, Pablo José Hernández se está tratando de distanciar de una Jennifer González que no ha cumplido los 100 días en el poder y ya le dijo al país que en efecto ella quiere volver a ser gobernadora en el 2028. Pero a diferencia de Pablo José Hernández, recoge y quiere pasar el cepillo de $1,000 en ese primer evento de recaudación de fondos. Yo creo que esto es importante, por un lado, porque se trata de distanciar Pablo José Hernández, que obviamente sabemos que Jennifer González Colón lo va a tener al palo en estos 4 años, que ya empezó a sacar gente que le conteste, como los alcaldes, a Pablo José Hernández con un problema real, que es que quien está de frente a la secretaría del Partido Nuevo Progresista es un alcalde que lo menos que tuvo fueron sendas investigaciones y que está en los tribunales cuestionando una querella ética por haber facturado doble, lo que ahora sabemos que también se le imputa desde la última auditoría de la Contralora a un allegado a la fortaleza como es Giancarlo Rivera López. Entonces empieza la maquinaria, no bien tienen 100 días en el poder, a buscar la reelección porque finalmente lo único que les importa es ganar independientemente de cómo esté el país. Que la gobernadora se montó en un avión en Semana Santa después de firmar una ley discriminatoria como es la ley de libertad religiosa y después de tener el tollo, porque díganme que no es un tollo, de que Verónica Ferraioli lo menos que tenga como candidata designada al Departamento de Estado de Puerto Rico sea precisamente ser una evasora contributiva desde el punto de vista de que no radicó, que es lo que es delito, no radicó sus planillas del 2021 y el 2022. Y es hoy la designada del Departamento de Estado de Puerto Rico, que es hoy la persona que figura como la gobernadora interina. Hoy es la gobernadora interina porque se fue de vacaciones Jennifer González Colón. Pero en esa distancia, yo creo que hay algo importante que decirle también, tanto a la gobernadora como a Pablo José Hernández. En este momento, Puerto Rico todavía no siente ni resiente. Bueno, vamos, hay quien lo siente y lo resiente. Y yo creo que las planillas son parte de esa realidad. Que en efecto, la pérdida de fondos federales va a minar los servicios en muchas agencias. Va a minar la capacidad que tiene la persona que vive de salario en salario, Edwin Alejandro, gracias por tu aportación. Va a minar la capacidad que tiene esa persona de tener una vida
más relajada desde el punto de vista social y económico. Y habría que preguntarle a ese país si es importante que hayan 2 personas que quieren ser gobernador y gobernadora el próximo ciclo electoral, que estén recogiendo ya dinero. Y nos enteramos, porque esto no es tan sencillo como ir de casa en casa o buscar dinero en un semáforo. Esto es que hacen actividades para que vengan incluso congresistas que quieren volver a ser mayoría en el 2026, porque hay elecciones congresionales, para buscarle dinero a esta gente. Para buscarle dinero a aquellos que se supone que estén hablando de cuál es el plan para sustituir esos fondos federales. Y cuando yo veo al secretario de Asuntos Públicos, que ayer metió las patas, eso es un buen comentario ya mismo, diciendo, y a Eddie Charbonnier en la legislatura, que van a buscar fondos de reserva, pero ¿reservas de qué? Si aquí los que buscan fondos de reserva y deciden cómo se va a pagar y no se va a pagar es la Junta de Control Fiscal, y ustedes tienen un problema con ellos, y ahora mismo no se deciden si van a desacatar sus órdenes o van a establecer lo que ellos digan. Van a seguir haciendo lo que ellos digan. Y ustedes están buscando dinero para la reelección. Celebrando un cumpleaños puede costar 5 pesos. Y hay gente en este país que no tiene 5 pesos hoy en el bolsillo, porque cuando iba a la fonda, antes valía $5, ahora vale 14. No importa cómo se llame, porque el nivel de costos de los servicios para hacer arroz, habichuela y bistec es tan alto que la gente tiene que pagarlo más caro. Y yo creo que ahí es donde está malito este asunto de que tanto unos como otros estén pensando que nadie se va a enterar que ellos están buscando chavos para la reelección. Nos enteramos. Eso corre. Porque la gente está harta. Y usted pensaría que ese hartazgo es solamente de la gente que no votó por ellos. No. Yo le estoy hablando de gente que votó por ellos. Finalmente, le dan la información a gente que sabe que le vamos a traer en contexto. Que no es lo mismo. No, claro, 1000 versus 150. Lo que pasa es que sigue siendo buscando chavos para la reelección. Y eso, que ya dejó el jingle de que hay que salir de la sede del Partido Popular. Pero que la preocupación de la refundación del Partido Popular sea que hay que buscar una sede mucho más ágil, que tenga estacionamiento y que tenga otras capacidades. Mire, usted puede cambiar la casa y si no cambia el interior, no tiene break. Por eso es que dicen que son muñozistas en cuerpos de muchachos de 35 años. Y hay gente de aquella generación de Muñoz, y búsquese un Sánchez Vilella, que eran mucho más progresistas que estos muchachos que dicen que van a refundar el Partido Popular. Pero bueno, ahí está. Y yo creo que es importante también establecerlo en el contexto. Olga Inés dice, ese viejecito de vacas de la Gobe, me recuerda la canción de la Orquesta Macabeo. El día está bonito y tú quieres hacer compras. Sí, pensando yo en prioridades del pueblo, exactamente. También por Gladys Cueva. Hace días que no veo a Gladys Cueva. Si está por ahí, Gladys, comunícate. Te echo de menos. Van a traer de nuevo la tienda La Economía en Santurce. Anda pa'l carajo. Panties a 5 chavitos. La verdad que ustedes son bien malos. Ese es JR. Eneida, buenos días. Buenos días a ti. Espero que estén pensando qué van a hacer en estos días. Además de, obviamente, yo siempre los pongo a reflexionar sobre estos asuntos que tienen que ver con lo que está ocurriendo día a día, pero también con esa reflexión hacia lo que seguimos trayendo como información que pone a todo el mundo a pensar, por lo menos a mí me pone a pensar y yo sé que ustedes también. Por eso están aquí en Bonitas Radio, en lo que se sigue construyendo como país desde la gobernabilidad, si es que existe una gobernanza en este momento. Bueno, y hay unas imágenes que me parecen también súper importantes. Hay una que yo quiero dejarla en récord. Yo no sé dónde está la gobernadora. He tratado de averiguar y nadie me dice.
¿Puede ser que esté en Estados Unidos? Pues no sé. Pero esta imagen a mí me dejó claro algo que vengo tratando de determinar cómo es que se está dando con la gobernadora de Puerto Rico. Este asunto de su relación con Ricardo Rosselló Nevares. Ricardo Rosselló Nevares ha estado en muchas instancias interviniendo públicamente desde un esfuerzo que él alega que está buscando y cabildeando para la estadidad para Puerto Rico. Recordemos que este fue el único cabildero que no cobró. Todos los demás, hasta $120,000. Zoraida Buxó, María Mayita Meléndez cuando estaba bien de salud. Luis Roberto Fortuño, no, Luis Roberto es el hijo. Roberto Lefranc Fortuño, el sobrino de Luis Fortuño. Zoraida Buxó, ya lo dije. Y en un momento dado, antes de que la sacaran, Elizabeth Torres. La gobernadora Jennifer González fue crítica en aquel momento del 2019, cuando a Ricardo Rosselló Nevares lo sacaron, el país lo sacó, Telegram chat incluido, etc. Pero ahora parecería que está de minga, con la familia de Ricardo Rosselló y Beatriz Arreizaga. Esto fue aparentemente en el avión. Yo no sé si se lo encontraron, si van juntos, no sé. Ahora, esto a mí me deja claro que Jennifer González Colón está dispuesta a que el país la vea con Ricardo Rosselló Nevares para ver cuál es la reacción. Y ese partido lo hemos visto con una base electoral que ahora también procuran de Proyecto Dignidad y de los más miedosos del Partido Popular para ganar una elección. Y eso lo lograron en el 2024. Yo no dudo, y quiero que lo pongan en la nevera, que Jennifer González Colón quiere rehabilitar a Ricardo Rosselló Nevares y traerlo para ponerlo como candidato a la gobernación. Y lo digo con una cuña en el contexto de quienes se relacionan hoy en la campaña de Jennifer González Colón. Y ese se llama Elías Fernando Sánchez Sifonte, que vino y regresó a la palestra pública con una entrevista que le hicieron dos colegas periodistas, lo lamento, de encargo, en un programa que ya no existe, en un programa no, en una división de un noticiero que ya no existe, donde lo menos que dijo era que el pueblo había tratado mal a Ricardo Rosselló Nevares y que lo que Ricardo Rosselló Nevares hizo no era tan malo como para sacarlo. Y yo estoy segura que por ahí vienen los tiros. Y voy a observarlo y quiero que ustedes lo observen. Esta foto no es casualidad. No es casualidad que esto esté ocurriendo. No es casualidad que la gobernadora haya traído en sus redes sociales, como hace desde el entretenimiento, qué chévere encontrarme con Ricardo y su familia. Ahí está. Una persona que no se ha ido de las redes sociales, que ha estado ahí siempre. Porque incluso lo hace desde ese esfuerzo cabildeo que hace. Hay reuniones incluso aquí. Hay una foto de los otros días en Guaynabo, en una actividad, de la misma gente del COAR ese de Ricardo Rosselló Nevares. Recordemos que él corrió como cabildero y ganó. Así es que, gente, por ahí viene el intento de rehabilitación de Ricardo Rosselló Nevares. Y nosotros que vamos a hablar ahora de memoria, que vamos a hablar ahora en un momento, porque antes quiero hablarle de las imágenes que tengo de la actividad del Supremo el viernes. Nosotros que vamos a hablar de memoria, que vamos a hablar de responsabilidad social, de la responsabilidad que tiene el periodismo, de cuando la gente se muere y sencillamente se olvidó todo lo que hizo y se ve solamente desde un crisol. Yo creo que es importante que recordemos esto,
que recordemos de lo que estamos hablando cuando hablamos del 2019, porque han pasado solamente 6 años y hay gente que parece que se lo olvidó. No olvidemos además que Edwin Mundo es de los que en un momento dado en la campaña de Ricardo Rosselló, de Pedro Pierluisi a la candidatura a la gobernación, lo dijo claramente. Además, que él es de los que piensa que aquello fue exagerado, que lo que hicieron con Ricky fue exagerado. Pues pregúntele a Tomás Rivera Chats, que hay un audio, y mire que lo guardo también, que ahora no lo encuentro, donde Tomás Rivera Chats dice que él siempre le dijo a Pedro, porque ellos son amigos, que Ricky es un pendejo y que no tiene lo que se necesita en el 2019, hablando sobre Ricardo Rosselló Nevares en una grabación que se filtró hace unos meses. Voy a seguirla buscando porque la tengo, pero no la tengo disponible para ponérselas ahora. Bueno, estas imágenes, vamos a empezar por decir que lo que pasó el pasado viernes en el Senado, en el hemiciclo, en el pleno de el Supremo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, fue que hubo una ceremonia para recibir a los dos nuevos miembros. A los dos nuevos miembros nombrados por la gobernadora Jennifer González Colón. En este caso estuvo la gobernadora, obviamente, y los dos nuevos miembros del Supremo, que son, por un lado, una ex asesora legislativa de la gobernadora cuando era presidenta de la Cámara, y por otro lado, un ex asesor legislativo igualmente de la legislatura del Partido Nuevo Progresista, Camil Rivera por un lado, y el juez de recursos extraordinarios del Tribunal de San Juan, Raúl Candelario. Cuando estas imágenes se dan, me parece importante decir que en efecto ambos del mundo de la asesoría legislativa, que decía un colega periodista recientemente, que son esos que se esfuerzan porque el partido político y la delegación del partido político quede muy bien y empuje proyectos y sean esos proyectos que trae esa delegación los que se privilegien en el esfuerzo legislativo. De eso está lleno hoy el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y me parece importante destacar que estos dos vienen a mantener esa curia de 9 jueces, llevarla a ese nivel. Alegan ellos que por la economía administrativa y el buen curso administrativo de los casos ante el Tribunal Supremo, pero que todos sabemos que se hizo desde la administración de Luis Fortuño precisamente para tener esa mayoría ideológica que resuelva los casos como él quiere que se resuelvan desde el punto de vista, o él quería que se resolvieran desde el punto de vista ideológico del Partido Nuevo Progresista. Y esto es importante establecerlo porque de ejemplos está lleno esto, de que en efecto eso es lo que ha ocurrido después que Luis Fortuño enmendó la ley y enmendó la cantidad de jueces que componen el Tribunal Supremo. Socolor, y como es con la excusa de que era para esa economía administrativa y agilidad administrativa necesaria en el alto cuerpo, en el alto foro judicial. ¿Cuáles son las imágenes que yo quiero compartir con ustedes y comentar de alguna manera? Vamos a empezar primero por una que no dice mucho, pero que yo creo que es una persona también que tenemos que seguir vigilando. El alcalde de Bayamón, que por primera vez la Contralora saca una auditoría que dice, caramba, ¿de qué manera tan rara manejan allí las subastas y los contratos? El alcalde de Bayamón, el conde del chicharrón,
así como le decían el conde de la Quenepa a Rafael Hernández Colón, pues aquí está el conde del chicharrón. Lo tratan como tal. Ramón Luis Rivera. Ahí con la jueza del Tribunal Apelativo, candidata a jueza del Tribunal Supremo, la que está detrás sonreída, de la administración de Pedro Rosselló González, fue precisamente directora de la Oficina de Nombramientos Judiciales de la Fortaleza de Rosselló González, y de frente Gina Miró, jueza del Tribunal Federal de Puerto Rico. Y esta imagen que tiene un seguimiento, la entrada de Tomás Rivera Chats a ese lugar desde donde ha hecho mucho para que permanezcan en la judicatura y se privilegie en la en la judicatura de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista desde el punto de vista judicial. Uno de los que está hoy en esa curia, el juez Luis Estrella, fue su oficial, su asesor legal, no solamente el del extremo izquierdo, no solamente en la Comisión Estatal, en la legislatura de Puerto Rico, sino en la Comisión Estatal de Elecciones. Ahí está Eric Kolthoff, que fue el director de la Oficina de Nombramientos del primer término de Tomás Rivera Chats como presidente del Senado. Y si seguimos, no acabamos. Este es Tomás Rivera Chats entrando y fíjense quién viene detrás. Janet Parra. Pero vamos a Janet Parra ya mismo. Fíjense con quién habla aquí Tomás Rivera Chats. Con el juez todavía de la oficina, de la Sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, Anthony Cuevas Ramos. El juez que descalificó y fue confirmado por el Tribunal Supremo a los candidatos de Victoria Ciudadana. Importante. Estas imágenes para la historia. Ahí está Tomás Rivera Chats, que le dijo algo y después volvió a decirle algo más. Sonreído el juez Anthony Cuevas. Un candidato a juez del Tribunal Apelativo que lo dejaron en el pasado nombramiento, en la pasada nominación, no lo ascendieron, lo volvieron a nominar a juez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Y esta foto para mí es lapidaria. Esta foto del compañero Juan Costa de Noticel es Janet Parra riendo, sonreída, en una conversación con el juez Federico Steidel, el juez administrador, y déjenme verificar que en efecto es Federico, porque a veces le puedo cambiar los nombres, administrador del Tribunal de San Juan. Bueno, en este caso no es del San Juan, él fue el Sigfredo Steidel Figueroa. Él fue el administrador del Tribunal de San Juan, ahora es el administrador de toda la rama judicial. Con la alcaldesa de Aguas Buenas, no, de Gurabo, Rosacheli. Y Tomás Rivera Chats mirando el celular. Yo he visto a Tomás Rivera Chats en muchas instancias en esa misma imagen. Saludos desde Ciales, soy Zoraida Negrón, gracias. ¿Y Cucusa dónde está? No, Cucusa no la vi, interesante. Pero déjenme verificar, porque cada vez que yo veo a Rosacheli la confundo con, esa es la alcaldesa de Gurabo. No, esta no es Rosacheli, esta es la legisladora, representante por Bayamón. Esa no es la alcaldesa, exacto, el Tornavedo, gracias. Eso mismo es lo que estoy corrigiendo. Esta es la alcaldesa Yacira Lebrón, si no me equivoco, la representante por Bayamón. Y fíjense lo animado que está en la conversación, que no es parte de la conversación, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats.
Yo quisiera dejarlos con eso, pero Tomás Rivera Chats tiene un tostón ahora mismo con el nombramiento, o no tiene ninguno porque para él sale airoso, pero obviamente todos estamos pendientes qué va a hacer Tomás Rivera Chats con Janet Parra y con Verónica Ferrayoli. Y los otros días hizo un esfuerzo por sacar el pecho y decir que volvía a repetir que en la legislatura mandaban ellos y que así como en otros casos el Departamento de Hacienda, refiriéndose a su secretario de agencia, a su secretario de Hacienda, como Francisco Pareja Licea, que hacía conferencias de prensa para decir lo que estaba en las planillas de personas que estaban siendo acusadas por evasión contributiva. Y que eso no puede ser diferente con Verónica Ferrayoli. Veremos. Que en el caso de Janet Parra, exactamente lo mismo. Sacando pecho y ya se ha reunido con Villegas y todo el que llega para tratar de decir, no, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y Janet Parra cumple. Wilma Fontán, gracias por tu aportación. Y eso es importante, gente, porque estamos hablando del momento en que se encuentra lo que quiere hacer Jennifer González desde el Ejecutivo con el gobierno de Puerto Rico y las personas que le son leales a ella, versus un Tomás Rivera Chats que le ha cumplido todos los deseos a la gobernadora y que después que grita mucho y ladra mucho, sencillamente el rabo entre las patas y sale corriendo. Eso está pasando hoy. Y esas son las imágenes importantes que a mi juicio dejó esta intervención el pasado viernes. Que hay que decírselo a el Poder Judicial. No llegan las convocatorias de prensa, ¿saben? Tampoco. Ok, eso es para que estemos en récord. Bueno, vamos entonces, y me voy a coger más tiempo, y lo siento, que me perdone mi amigo Rodrigo Otero Goico, pero creo que ustedes deben escuchar esto antes de que yo pueda hacer un análisis cruzado de lo que pasa con el proyecto de libertad religiosa. Porque tiene que ver con lo que hace una periodista peruana en torno a la muerte de Mario Vargas Llosa, las cosas que se dijeron en un contexto correcto y plural de quién era Mario Vargas Llosa desde el punto de vista político y cómo fue un gran escritor que nadie se lo puede negar. Yo quiero traer eso para irme. Se me va a quedar un ejemplo de ese tema, pero yo creo que con eso termino. Y el contexto del proyecto de libertad religiosa en Puerto Rico, la responsabilidad del periodismo y en dónde estamos con relación a esa responsabilidad. Vayamos a lo que dijo la colega, 7 minutos, importante, y regresamos al análisis. Mario Vargas Llosa, el escritor y premio Nobel peruano, ha fallecido a los 89 años. Y como peruana, como lectora acérrima de algunas de sus novelas, como un adolescente que creció leyendo La ciudad y los perros o Conversación en la catedral, pero sobre todo como una demócrata con memoria, veo importante completar algunos epitafios que lamentablemente están obviando, voluntariamente o no, algunos aspectos de este personaje que no fue solo un escritor, sino un intelectual orgánico que hizo política activamente desde todas las tribunas que tuvo a su disposición. El debate sobre si hay que separar al autor de su obra, en este caso específico, no tiene ningún sentido, porque esto con Mario Vargas Llosa se hace de facto. No hay nadie que considere que no ha sido un gran escritor, guste más o menos, pero me parece injusto creer que su obra es solo literaria, cuando hablamos de un personaje que ha hecho política activamente desde hace muchos años y especialmente en los últimos. Su obra es, por tanto, literaria y política. No creo que quisiera que no se le recordara por lo que ardientemente defendió en los últimos años de su vida. Mario Vargas Llosa fue un peruano que representa bastante bien el declive de los valores democráticos a nivel mundial, cuando los pueblos eligen democráticamente transformación en lugar de continuismo. Esta mañana que las loas se reproducen acríticamente, conviene recordar que Mario Vargas Llosa no generó polémicas, como lo llaman de forma abstracta, sino que apostó políticamente por ciertos personajes, discursos y proyectos. Mario Vargas Llosa, como hace la academia muchas veces, desempeñó un rol de legitimación de personajes políticos en mi región y no solo en ella. Su aval a Keiko Fujimori, la hija del dictador asesino Alberto Fujimori, para que, cito, salvara al Perú de caer en las manos del totalitarismo, habla del proyecto político de quien, repito, no fue solo un escritor. Porque como sabemos, la política está en todos lados.
y muchas veces bajo la excusa de la separación del escritor y su obra, obviamos que algunos personajes se hacen reconocidos por sus obras para luego desempeñar importantes papeles políticos y por tanto, esa separación han decidido no hacerla ellos mismos en vida. Mario Vargas Llosa fue un defensor del proyecto de la Internacional Reaccionaria, con sus avales a José Antonio Kast en Chile o a Bolsonaro en Brasil, de quien dijo que lo prefería a Lula da Silva y que sus acciones, su negacionismo al llamar gripeciña a la COVID, sus políticas depredadoras de los territorios brasileños y sus pueblos, su lawfare y su utilización de las instituciones para encerrar adversarios políticos eran nada menos que payasadas. Mario Vargas Llosa ha sido uno de los principales, si no el más, emblema e intelectual en lengua española de los think tanks ultrarreaccionarios que aupan a personajes como Isabel Díaz Ayuso. Porque la ultraderecha, la internacional reaccionaria, como decimos, necesita de intelectuales orgánicos que desde la atalaya que muchas veces se construye en torno a lo que se entiende por academia, da una validez con un peso mayor a quienes la ocupan. Pero Vargas Llosa no solo la ocupó, sino que la usó para desplegar un clasismo que es también tan lamentablemente habitual en esa academia eurocéntrica y blanca contra sus propios hermanos y hermanas. Sí, Mario Vargas Llosa fue el creador de maravillosas historias, o el relator de algunas muy necesarias como en La fiesta del chivo, pero fue también un representante del clasismo más perverso, que lo llevó a calificar de salvajes a ciudadanos de la comunidad de Uchirajay en Perú, llamar analfabeto a un presidente elegido por el voto popular como Pedro Castillo, considerar que la obra de José María Arguedas no constituía literatura, sino antes bien etnología o folclore, y que lo importante en democracia no era votar, sino hacerlo bien. Y sabemos lo que significa hacerlo bien, para quienes creen que solo algunos saben hacerlo. Bien es una forma de decir que tal vez algunos, los salvajes, los otros, los analfabetos, los pobres, los plebeyos, los que no tienen un título académico universitario, los choferes de combis, las mujeres aymaras o quechuas, las comunidades que mantienen vivas sus lenguas originarias, etc., a lo mejor no deberían votar, porque lo harán para Vargas Llosa necesariamente mal. Hay quien dice que cuando alguien muere corresponde no hablar mal de esta persona, y no estoy de acuerdo. Hacer memoria no es hablar mal de una persona. Lo que habla de una persona es precisamente su legado, aquello que recordamos de él o de ella, porque la memoria es el ejercicio de responsabilidad democrática que ha de ejercerse en los momentos importantes. Y por eso hoy toca decir la verdad de lo que significó Mario Vargas Llosa. Y decir esa verdad supone hablar no solo de su historial como escritor, un historial que le trascenderá y donde hay maravillosas novelas escritas con una pluma que merece reconocimiento, sino también de lo otro que le trasciende, que es el papel político que desempeñó en un momento en que el mundo veía el retorno de los fascismos en sus nuevas versiones y donde su país, mi país, nuestro Perú, necesitaba de intelectuales más comprometidos con la democracia y los pueblos que con las élites y sus privilegios, ya sea en una columna de opinión como la que tuvo todos los meses en El País o en El Comercio, o en su versión más macabra, con el menosprecio con el que se refirió a un pueblo que merecía un premio Nobel comprometido y no desterrado voluntariamente de sus raíces para asumir un papel en esta corte de España. Cuando me dicen que hoy toca pensar en la familia, lo hago. Siento mucho lo que debe ser despedir a un padre, a un hermano, a un esposo, a un amigo. Pero el deber del periodismo es mostrar empatía por igual con todos y con todas, porque no pensaron en las familias de esos 50 peruanos muertos por la dictadura de Boluarte, que condecoró a Mario Vargas Llosa a los meses de asumir la presidencia, porque, insisto, Vargas Llosa fue un personaje político y no solo un escritor, y era útil para legitimar la dictadura de Boluarte que hoy sigue en Palacio de Gobierno. Nadie pensó tampoco en las familias de las víctimas de la dictadura pinochetista, cuando Vargas Llosa dijo públicamente que era muy importante que José Antonio Kast, negacionista de esa dictadura, ganara las elecciones en Chile. Pensemos en las familias, sí, pero en todas. Y como migrante peruana en España, una del estribo. Durante mucho tiempo, si migrabas a España, debías intentar, si tenías la capacidad para ello, es decir, si contabas ya con un cierto privilegio, entrar en el círculo de Vargas Llosa, su think tank, su argolla social, pues eso te abría puertas para desarrollar tu propio arte o labor con mayor facilidad aquí, en un país que no es especialmente abierto con las y los migrantes, a menos que sea para realizar las labores que no quieren realizar los españoles. Tal vez sea un buen día para recordar que ese tiempo de cierto vasallaje ante Vargas Llosa y su entorno, por el peso que tenía y que usaba para hacer política, insisto, ha cambiado. La comunidad migrante peruana en España hoy no tiene solo un referente. Se organiza y autoconvoca en torno a una comunidad que ha construido también otros referentes y múltiples redes. Una comunidad que hace plantones en la embajada contra el representante de la dictadura peruana en Madrid, que organiza charlas para discutir una nueva constitución, que se organiza para defender el voto como en las últimas elecciones, que se movilizó contra el nefasto indulto al dictador Fujimori y que crea y consume arte, arte migrante, arte plebeyo, muchas veces alejado de esa academia de Babel tan divorciada de los pueblos, arte marrón, sin apellidos compuestos, sin dádivas aristocráticas, sin entrar en los cánones de lo impuesto desde una atalaya. Reconociendo y creando, como el Taita Arguedas, que nos regaló literatura andina y que fue menospreciado por personajes como Vargas Llosa, creando pueblo peruano en cualquier código postal.
Mario Vargas Llosa ha fallecido y quienes crecimos con su pluma nos quedaremos con la obra que le trasciende, pero su obra no está solo en las estanterías de nuestros hogares o de las bibliotecas, sino también en algunos gobiernos, en la batalla cultural que disputamos en mi región por su papel político activo, que divorciado del pueblo, porque a lo mejor nunca lo terminó de entender, lo llevó a posicionarse con las ultraderechas al alza en todo el mundo. Los epitafios incompletos, me temo, son también negacionismo. Que sirva para equilibrar al menos un poco y de manera responsable la balanza precisamente por una migrante peruana que sabe de la responsabilidad que se tiene con un pueblo cuando ocupas, aunque sea un ratito, un altavoz. Por suerte los referentes democráticos de mi Perú existen y están en las calles antes que en la academia, pero están haciendo también academia y arte popular. Y aunque no ocupen las primeras planas mainstream, están ya cambiando el mundo. Y esa obra es eterna. Hasta mañana. Bueno, yo sé que ha levantado un poco de debate en la persona que era Mario Vargas Llosa. Víctor Cruz habla de contradicciones. Edgar García también hace un comentario de que no es el único. No se trata de que sea el único o que tenga o no contradicciones. Yo creo que lo que la periodista hizo fue precisamente establecer claramente que lo político no se divorcia de la persona que escribía grandes obras literarias. Porque todo es político, en efecto. Porque cuando usted asume una posición, como dice Víctor y recuerda puntualmente, de que en una de sus obras era favorecedor del discurso a favor de la comunidad LGBTIQ, no es otra falsedad decir que Mario Vargas Llosa abrazó las políticas de la derecha, incluso de su natal Perú, apoyando los esfuerzos de un dictador como lo fue Fujimori, que lo menos que hizo fue tirar a la trastienda a la comunidad LGBTIQ, que lo hizo con Bolsonaro, que lo hizo con los fascistas y los fachas más grandes de Italia, de Chile, etcétera. Yo creo que lo importante de esta postura es que así como podemos hablar de lo gran escritor que fue, hay que traer el contexto correcto de quién fue Mario Vargas Llosa, que utilizó su posicionamiento como uno de los miembros del boom latinoamericano de literatura para influenciar mediáticamente ya en este siglo a aquellos que pensaban todo lo contrario y que querían países con políticas mucho más justas que lo que traía la derecha. Y eso es importante decirlo. ¿Y por qué yo lo voy a traer y no voy a completar el análisis? Porque voy a dejar para por la tarde hacer un análisis de lo que planteó ayer la Federación LGBTIQ de Puerto Rico con relación al proyecto de libertad religiosa. ¿Por qué yo quiero traer el contexto de lo que pasó el pasado jueves con un legislador municipal de San Juan, miembro del Partido Nuevo Progresista, que trajo en una increíble alocución que yo no reproduzco por razón de proteger su dignidad, que es una persona LGBTIQ que tuvo un accidente cerebrovascular el pasado mes de marzo y que hoy, el pasado jueves, dijo con hincapié y mucho dolor que su Partido Nuevo Progresista estaba suscribiendo una ley que le era discriminatoria y que en la fragilidad de la vida se encontraba con que era posible que esa ley le permitiera a otro discriminarlo porque él es miembro de esa comunidad. Y el contexto para traer lo que habla la periodista de quién fue Mario Vargas Llosa es que hay contradicciones y hay contradicciones. No todas las contradicciones son iguales. Hay unas que pueden suponer que te alineaste y que te fuiste del lado de aquel que tiene la capacidad de violentarte, porque eso es violencia. Y yo creo que lo que no ha pasado en Puerto Rico ni con Mario Vargas Llosa, ni con Carlos Romero Barceló, ni con otros que han muerto, es precisamente que el periodismo se encarga de entretener con la muerte y de no colocar
los hincapiés donde son necesarios. El trabajo nuestro no es decir que Mario Vargas Llosa fue el último miembro del boom latinoamericano que estaba vivo. El trabajo de nosotros es, además de decir lo gran escritor que fue poner ahí todas las contradicciones, todos los pensamientos, todas las maneras que tuvo Mario Vargas Llosa para querer influenciar el mainstream y la gente siga votando en Latinoamérica, en Italia, en España, en todos los sitios donde tuvo la oportunidad de expresarse e influenciar ese mainstream a favor de aquellos que están convirtiendo el mundo cada vez más en un lugar más discriminatorio contra la diversidad. Y yo creo que esa es la joya de esta periodista peruana, que es una periodista que vive en España, exilada de su país, y que quiso decir claramente, este no es momento de epitafios para esconder la verdad. Incluso en la muerte, hay que pensar en la familia. ¿Cuándo fue que Mario Vargas Llosa pensó en la familia de los desaparecidos de la Argentina? De los desaparecidos del régimen de Pinochet. Yo creo que vale la pena. Y el contexto, sobre todo, en lo que tiene que ver con la ley de libertad religiosa, lo vamos a traer con ejemplos a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia, porque no nos queda más. Gracias por haber estado. Gracias por compartir este esfuerzo periodístico. Mañana terminamos por esta semana, pero mañana vamos a hacer una grabación que la vamos a pasar el jueves y no se la pueden perder. Una gran entrevista y espero que se nos dé. Recuerden, pueden donar siempre que estemos aquí en este programa a través del chat. Lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, PayPal, tarjetas de crédito. Igualmente en Bonitas Radio ATH Móvil y fundacionperiodismo21.com. No se vayan porque por ahí viene el amigo Rodrigo Otero Goico con información y análisis desde dónde, desde el deporte. Gracias por estar. Nos vemos a las 5 en Que Palo es Noticia. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card. Y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.